Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar ofrecido por FX for a Living y Markets.com. Bueno, ayer, hoy es jueves 23 de enero. Recordad que ayer comenté que muy probablemente íbamos a tener una gran apertura europea en la libra esterlina dólar y así ha sido finalmente. Recordad que ayer tuvimos un muy buen dato de empleo, salieron a la vez las minutas, que prácticamente no hubo cambios en las votaciones en cuanto a posibilidad de cambio en cuanto al quantitative easing y, por supuesto, tipos de interés. Pero lo verdaderamente importante fue el dato de empleo, que el dato de desempleo quedó en el 7,1, muy cercano al 7, que es el nivel de referencia que está usando el Banco Central de Inglaterra para poder cambiar su política monetaria. Por lo tanto, ese movimiento ayer que superó el centenar de pips, en el primer leg prácticamente 100 pips, pero luego hasta máximos del día 134. Recordad que cuando finalizamos ayer el webinar, porque lo vimos en directo a la mañana en un webinar de formación, y lo interrumpimos. Recordad que nos quedamos por la mitad, haremos la segunda parte mañana de ese webinar que estamos haciendo sobre la Tips Trade London, sobre conferencias de Forex y de trading en general en Londres. Y a la tarde, ya en el webinar de finalización de la semana, vamos a poner los gráficos de 5 minutos, perdón, de finalización de la semana de seguimiento de mercado, de ayer miércoles. Exactamente terminamos a las 17 horas aquí, ¿vale? Bueno, pues yo os comenté que era muy probable que hubiera cierto pullback por el cierre de todas estas operaciones que había habido en Europa. El pullback en realidad se originó antes, como estamos viendo, desde el 65-83, pero bueno, sí que el precio estuvo consolidando. También os dije que no preveía que si hubiera un pullback, el precio bajara de más de uno de estos dos swings, como así lo hizo. Y os comenté que muy probablemente el precio iba a estar consolidando durante toda la noche, durante toda la sesión asiática, y así ha sido. En un rango estrecho de unos 20 pips. Y que en el inicio, aquí esa línea vertical la tengo mal puesta, ¿vale? Y que en el inicio de la sesión europea, ya fuera en Frankfurt o en Londres, pues íbamos a tener muy probablemente castaña. Vale, bueno, pues así ha sido. Y vemos cómo el precio se ve más claramente en gráficos de 60 minutos, cómo está intentando realizar un second leg, que además ha superado el nivel del 1,66, que es la resistencia más fuerte que teníamos. ¿Por qué? Vamos a ver un gráfico de 4 horas. Porque ha sido rechazado el precio del nivel del 1,66 en las dos ocasiones anteriores, eso sí, con menos volumen, porque fue en el periodo navideño, antes de cierre de año y justo al principio del año siguiente, de este año 2014, perdón, ¿vale? Por tanto, una zona de resistencia fuerte, el precio además está siendo rechazado, más o menos de esa zona, aunque la ha superado, la ha superado levemente. Bien, si hacemos una proyección de Tom de Mark, recordar que esta proyección no tiene por qué ser realizada hoy, sino que la second leg puede durar hasta 2 días en formarse, ¿vale? Pero nos da un precio de proyección pues casi del 1,67. A ver, ¿cómo se hace la extensión de Tom de Mar? Lo que se coge es del mínimo al máximo que hemos tenido en la primera onda y lo proyectamos desde el mínimo del retroceso que hayamos tenido, en este caso este nivel de aquí, y lo aplicamos hacia el futuro, ¿vale? Eso nos da una proyección de Tom de Mark que se acerca al nivel 1,67. Bien, la tercera parte del recorrido o más ya se ha realizado desde el inicio de la sesión de Londres. Ayudado también un poco por el contagio de los datos en Europa. Recordar ayer que, no sé si fue ayer o antes de ayer,
alguno de vosotros me comentaba. Y cuando hay datos en Europa, contagia a Inglaterra, o cuando hay datos en Inglaterra, contagia a Europa, y os comenté, los datos en Inglaterra normalmente no contagian a Europa, fijaros ayer, como no hubo contagio, pero los datos buenos, cuando son buenos y con buena desviación en Europa, a veces contagian a Inglaterra, que es lo que ha sucedido hoy ligeramente, ¿vale? Bien, bueno, vamos a hacer también la proyección, no solo, disculpad, voy a coger y voy a borrar esta mejor, si me deja MetaTrader borrarla. Ahí está. Uy, otra vez lo hago al revés. Bien, pero disculpad porque no es desde aquí, es desde este máximo hasta este mínimo aquí. Si hacemos las proyecciones de FIBO, de la misma onda que hemos cogido con la misma extensión que Tom de Mark, ¿eh? El 161,8 de extensión nos lleva a zonas ligeramente inferiores, no se acercan tanto al 66,90, pero bueno, vemos que tenemos una zona de referencia del 66,70 casi. ¿Vale? Siendo conservadores siempre es mejor coger el menor de las dos formaciones que nos salgan. Y esto significa que si finalmente tenemos un patrón de second leg, podría llegar hasta niveles del 66,70 entre hoy y mañana. Normalmente cuando hay mucho impulso y mucha decisión se hace en el mismo día, pero también va a depender del número de pips de extensión de la primera leg, si son muchos. Aquí en realidad no son tantos, lo que pasa que son 130 pips, no son muchos. Lo que pasa que sí que es cierto que son muchos comparados un poco con la volatilidad que estamos teniendo estos días, ¿vale? Que no es excesiva, con lo cual, bueno, pues otros 140 pips, es decir, un total de 250 pips si llegara al doble cero y 225 pips si se queda en el nivel de extensión de FIBO, pues es bastante, 250 pips en solo 2 días es bastante, aunque entra dentro de lo normal, no es nada raro, pero sí que es bastante para los días actuales, la temporada en la que nos encontramos, ¿vale? Bien, no obstante, muy buena sesión hoy y ayer, la verdad, estamos, siempre que haya rango y volatilidad, bienvenido sea. Bien, si me deja cogerla, ahí. Estupendo, en la libra dólar, vámonos a hacer un poquito más de zoom a gráficos de un minuto para ver cómo se ha desarrollado la acción en los diferentes pares. Vamos a la libra dólar y vemos esta línea vertical es Frankfurt, esta línea vertical es Londres. Vale, vamos a poner los gráficos de 5 minutos para poder ver que hemos tenido en realidad una señal de entrada, pero muy temprana, una hora antes de Frankfurt, con lo cual no la cuento, ¿vale? Porque es demasiado pronto y no entra dentro de la sistemática que tenemos que utilizar en nuestro sistema. Pero luego, aun sin tener unas señales claras, porque han sido más de breakout, más que de vuelta, la vuelta aquí en un minuto la hemos tenido muy clara, tanto en un minuto como en 5 minutos, pues como he comentado mucho antes, ¿vale? A las 6, siempre que sea hasta las, bueno, 6, 7 en Madrid, ¿vale? Siempre que sea hasta las 7:45 podemos tener también buenas entradas, un cuarto de hora antes también solemos tener buenas entradas, ¿vale? Esta línea horizontal no me deja MetaTrader dibujar la horizontal, se me mueve, bueno, ahí estamos, ¿vale? Luego sí que es cierto que la rotura del swing la ha hecho más o menos a esa hora, ¿vale? Bueno, hemos tenido ciertas oportunidades de entradas, sinceramente no muy claras en cuanto a pillarle la vuelta, ahora eso sí clarísimas en breakout,
¿vale? De hecho, bueno, teníamos la ventaja de la información que teníamos ayer, ¿vale? ¿Qué ventaja teníamos en la información de ayer? Pues que era muy probable que el precio pudiera realizar un second leg o un 100% de retroceso de la vuelta a una U hoy, con lo cual podríamos estar más en alerta para buscar esas reacciones, ¿vale? Bien, 2 minutos antes de Londres, y ahora vamos a verlo mejor en el euro dólar y en el euro yen, se ha disparado un poco por contagio de esa compra masiva en euro dólares, que lo que ha hecho es vender, por lo tanto, dólares, y también ha revalorizado este par en el cual el dólar se encuentra como segunda moneda base, ¿vale? Y al final, pues después de superar el 1,66, fijaros que al principio se ha quedado parado en el 1,66, como es normal, y era una muy buena zona de objetivo, además, para salir, pero luego ha roto con fuerza. Hay 28 de nuevo en la segunda noticia que hemos tenido en el día de hoy en German Flash Manufacturing PMI. ¿Por qué son hay 28? Tanto la alemana como la francesa, pues al igual que también pasa en Inglaterra, porque son datos que son enviados a Thomson Reuters con 2 minutos de antelación y por lo tanto la reacción del precio sale 2 minutos antes. Pero como todos lo sabemos, pues en realidad es una estupidez que los calendarios macro sigan poniendo que es 6,5, pues que pongan que es 28 y ya está, ¿vale? Pero bueno, hay algunos calendarios macro, incluido el de Forest Factory, que siguen poniendo y media en vez de ponerlo y 28. Vale. Bien, vamos a ver el origen de el movimiento de estos dos datos. Vemos cómo hemos tenido un movimiento, y fijaros qué tendencia más bonita, hacía tiempo que no lo veía así, de prácticamente 100 pips en las dos primeras horas de cotización del euro dólar. Muy, muy, muy bien. Muy, 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 muy bien. Fijaros además qué tendencia más preciosa. Máximos crecientes, mínimos crecientes, incluso con noticias en medio. Bueno, impresionante. Y sí que en el euro dólar hemos tenido unas señales de entrada mucho más claras en cuanto a vueltas. Y es que ha estado en un rango estrechito durante la asiática, también en la ventana europea. La ventana, recordad que es el transcurso de una hora que va desde Frankfurt, que es a las 8 Madrid, a Londres, que son las 9 Madrid. 7, 8 horario Londres, Canarias, y 3, 4 horario Nueva York, ¿vale? Perdón, 2-3 horario Nueva York de la costa este de los Estados Unidos. EST, Eastern Standard Time, 2 y 3. Bien, hemos visto cómo el precio en zona de soporte se queda atrapado ahí y rompe la LT. Aquí ahora no nos deja ampliarlo en la escala para que se vea mejor la definición de las velas. Tenemos que quitar todo el MACD e irnos aquí. Fijaros, vamos a quitarle esto para ver que el movimiento era mucho más claro haciendo zoom en él. Bien. Sinceramente, el entrar largos en Londres o después no era una buena opción. Si no veníamos ya largos, bajo mi punto de vista, si ya no veníamos largos desde la ventana. ¿Por qué? Pues porque este largos, que aquí pinta muy bonito una vez que ya lo vemos dibujado, ha sido por noticias. ¿Y qué hay que hacer antes de las noticias? Estar fuera del mercado, ¿vale? Con lo cual, es una muy buena oportunidad para dejar correr el runner, pero no para encontrar un largos justo en ese momento. Y vemos como aquí tenemos, también, al igual que la libra esterlina dólar, Londres a las 9, ¿vale? Y 2 minutos antes es cuando ha salido la noticia, primero la francesa, French Flash Manufacturing, y luego ya la alemana, German Flash Manufacturing. ¿Vale? Son las dos, Manufacturing Service, PMI, pero la más importante es la Manufacturing PMI. Bien.
En cuanto al euro dólar, vamos de nuevo a gráficos. Bueno, vamos a. Espera, disculpa. Antes de irnos a 60 minutos, vámonos al euro yen, donde vemos que hemos tenido una sesión muy similar a la del euro dólar, ¿vale? También con más o menos una zona clara de entrada, en zona de suelo. Se ha quedado en forma de cuña para luego seguir, varios puntos de entrada. Si no entras justo en la rotura, hemos tenido un breakout, luego un pullback, ¿vale? Y lo mismo, si no hemos entrado bien desde Frankfurt, complicado entrar ya después de los breakouts. Bueno, breakouts después de las noticias. Primero, porque antes de las noticias es conveniente estar fuera del mercado, punto número 1, y punto número 2, porque ya estamos en cierta sobrecompra, ¿vale? Bien, esto en cuanto a intradía. Vámonos a 60 minutos para ver en qué niveles nos encontramos actualmente. Eurodólar vemos que abandona, iba a decir la palabra definitivamente nunca hay nada, pero por lo menos por unas horas o días abandona la zona del 1.35 y se dirige de nuevo a buscar el 1.37. Vemos que esta formación de rango un tanto extraña que lleva realizando el euro dólar en gráficos de 60 minutos, pues tiene pinta de seguir, ¿vale? Por tanto, siguiente punto del ascensor, prácticamente lo ha tocado ya. De hecho, ha sido un poco expulsado de esa zona, que es el 36.50. Si, o a lo largo del día de hoy, o en la sesión de mañana, lo supera, la siguiente zona objetivo, muy claramente, es el siguiente doble cero, que también actuó de resistencia hace unos días, que es el 1.37. ¿Vale? De ahí a 1.39, de a 1.39 son palabras mayores. Vemos cómo el precio ha estado moviéndose en rangos más o menos estrechos. Los rangos diarios han sido muy estrechos. Hoy, sin embargo, ese rango diario se ha extendido, gracias a Dios, porque llevábamos 4 días con un rango diario muy bajo, muy estrechito, ¿vale? Y lo importante para nosotros como traders es siempre buscar la volatilidad. No hay que tener miedo a la volatilidad. De hecho, cuanto más se mueven los mercados, más posibilidades tenemos de conseguir dinero. Si los mercados no se mueven, a ver, muchas veces la gente dice, no, yo quiero algo que sea previsible, ¿vale? Previsible, entonces es mejor que te vayas a gráficos mayores y que lo tuyo sea no la especulación, sino la inversión, ¿vale? Y que diversifiques en más de 12 subyacentes para poder tener una tasa de si lo diré, de reparto estadístico lo suficientemente con la suficiente dispersión, ¿vale? Que se consigue a partir de 12, 13 o 14 subyacentes y fuera. Sin embargo, si lo que quieres es especular, pues cuanta más incertidumbre haya mejor, cuantos más cambios haya mejor y cuantas más oportunidades y con un rango diario mayor y más amplio haya, pues mejor. ¿Vale? Ronda Forex dice, David, tengo una estrategia parecida a la tuya, ventana europea, pero no suelo entrar al mercado antes de la apertura de la City y por eso he perdido algunas oportunidades que me recomienda seguir así o ser valiente y entrar dentro de la ventana. Yo primero quitaría la palabra valiente. No vas a ser más valiente por entrar dentro de la ventana. Eso que estás diciendo no tiene mucho sentido, ¿vale? Hacer trading en una franja horaria tiene que ser algo en lo que tú te especialices, en lo que te sientas más cómodo y con el backtesting que hayas hecho, pues se adecue más a tu forma de operar, tu estilo, etcétera, etcétera, ¿vale? Si echas un histórico, que supongo que lo habrás hecho porque si estás haciendo trading antes has tenido que hacer un histórico, ¿vale? Es decir, un backtesting de gráficos, pues verás que muchos de los grandes movimientos que se han realizado a lo largo de los últimos 10 años han sido justo a las 8, ¿vale? Es decir, en Frankfurt. Otra cosa es que los movimientos muchas veces vienen en modas y hay épocas del
de la semana, del mes y del año en los cuales los movimientos suelen venir un poco en rachas y hay veces que Frankfurt es la protagonista, hay veces que Londres es la protagonista, ¿vale? El único problema es que nunca sabemos si la sesión de un día va a venir de Frankfurt, va a venir de Londres o no va a venir ni de Frankfurt ni de Londres y se va a quedar en un rango estrecho, ¿vale? Por lo tanto, bueno, mi consejo es que investigues un poco más y que hagas un backtesting. Siempre que hagáis un cambio en vuestra estrategia, tenéis que probarla. No vale y decir, bueno, pues ahora entro en América, ahora entro en el cierre europeo, ahora entro en Frankfurt, ahora entro en Londres y voy a seguir utilizando mi misma estrategia. No vale. Lamentablemente. No vale. Tenéis que probarla. Tenéis que ver si haciendo eso mismo durante tiempo y tiempo y tiempo te hubiera funcionado. Porque es la única forma de tú poder tener cierta información de si va a funcionar en un futuro. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, no, si es que las pruebas del pasado no valen para nada porque lo único que vale es el presente y el futuro. Por supuestísimo. Pero ¿cómo tú te atreves a realizar ciertas operaciones en el mercado si ni siquiera tienes una mínima pista de cómo se ha comportado en el pasado? Te doy 100% la razón de que aunque se haya comportado así en el pasado, en el futuro se puede comportar diferente. Vale, aquí adivinos no somos ninguno. Pero si tú te fijas en los patrones, que son esos los que forman tu sistema, que te han hecho crear ese sistema, ¿vale? Si en el pasado, por ejemplo, del año 2004 al 2007, por decir algo, han funcionado en el backtesting y también, vamos a suponer que luego hubieras empezado en el real en el 2007, que lo sigues simulando en el backtesting del 2007 al 2010, te ha ido bien, ¿eh? Eso significa que si hubieras empezado en real en el 2007, pues te hubiera ido en teoría igual de bien. Siempre es cierto que operar en real y en tiempo real con dinero real no es lo mismo que hacer un backtesting. Hay mucha gente que gana en demo o en backtesting y luego no es capaz de ganar dinero real. Y siempre viene la misma pregunta. Pero David, ¿por qué hago esta simulación y hago este backtesting y va genial y luego me pongo a operar y no va bien? Pues porque ahí también viene la cabeza. ¿Vale? No solo el tema es lo técnico, sino también la cabeza. Rafael V, ¿eres Biches? Rafael Biches. Hola David, yo sigo el sistema de ventana europea y desde que finalicé el curso llevo 8 semanas, 7 en positivo y una en negativo, pero sigo el sistema, pero siguiendo el sistema de rajatabla te lleva a la consistencia. Mira, aquí tenemos un alumno de FX for a Living que un poco pues nos lo confirma. Rafael Biches, que además tiene la... Sí, el mismo. Vale, es que ponía Rafael V, no sabía bien si eras tú o no. Rafael además tiene un don, que no tenemos el resto de los mortales, y es el que tiene una máquina teletransportadora. Rafael Biches, en cuanto empezó a ganar con el Forex, lo primero que hizo es comprarse una máquina teletransportadora, y entonces cada vez que hablas con él está en una parte del mundo diferente. Y tengo una anécdota muy divertida que le he comentado una vez, y es que nos conocimos en el aeropuerto. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Dónde si no nos íbamos a conocer? Rafael Biche siempre viajando. Y yo no viajo tanto como él, pero también viajo. Y pues, ¿dónde nos íbamos a conocer? En el aeropuerto. Luis Alejandro comenta, ¿no sería mejor probar una estrategia en cuenta demo? Creo que es mejor que un backtesting. Es que necesitas las dos cosas. Luis Alejandro, necesitas el backtesting para ver cómo hubiera funcionado tu sistema en el pasado y por lo tanto corregir cositas, ver cómo
se adapta a tu horario, porque tienes que ser un poco realista y ver que en el backtesting, pues ver si hubieras podido operar en esas horas. Si, claro, si te vas autoengañando, pues no. Si te sale una operación a las 3 de la mañana y la metes ahí en el backtesting, pues no, a esa hora deberías estar durmiendo. Y luego, aparte, por supuestísimo, operar en demo. ¿Vale? Operar en demo o operar en real con cuentas pequeñas. ¿Vale? Que al final es prácticamente lo mismo. Yo os aconsejo que no estéis en demo mucho tiempo. Más de 2 meses en demo no es recomendable estar en Forex, por lo menos. Forex, CFDs, etcétera, etcétera. Si estáis con futuros, el tema es diferente porque ya los contratos que tenéis que introducir pueden ocasionaros pérdidas más importantes, pero en cuentas micro pequeñitas que ofrecen los brokers como markets.com, que es nuestro sponsor, pues podéis empezar apostando 0,1 dólares por pip, que eso no es nada, todo el mundo puede permitirse ese riesgo y si alguien no se lo puede permitir, mejor que no siga en los mercados, ¿vale? Y de esa manera vas a empezar a testear un poco tus sensaciones de el miedo, la codicia, el estrés, la ansiedad, esos primos que vienen siempre con nosotros de la mano y hay que intentar que sean cada vez lo más llevaderos posibles, ¿vale? Bien, euro dólar, hemos visto dónde está. Libra dólar siendo rechazado de nuevo. Vamos a verlo mejor cambiando la escala. Siendo rechazado por tercera vez del 1,66. Pero fijaros que cada vez que ha sido rechazado ha sido cada vez en niveles más altos. Primero 65,80, luego 66, ahora 66,20 casi. ¿Vale? UK está como una moto. Si hacemos caso por fundamentales, esto debería de seguir subiendo. Y de hecho en el foro económico de Davos se ha alabado también un poquito la recuperación de Inglaterra. Gracias a Dios en Davos empiezan a hablar un poquito bien de Europa, ¿vale? Gracias a Dios. De España no tan bien como era previsible, por lo menos de momento. Llevamos cerca de un mes en el cual el discurso internacional sobre España ha cambiado 180 grados. Antes éramos la pandemia, ¿vale? Y ahora ejemplo de cómo hay que hacer las cosas y no sé qué, no sé cuántos. Pero aún así no está habiendo muy buenos comentarios de España en Davos. Y bueno, solo se habla del paro tan tremendo que tenemos aquí, sobre todo el paro juvenil, ¿vale? Que evita que una persona en sus 3, 5 primeros años después de salir de la carrera no tenga empleo y le deje una capacidad poco competitiva con respecto a sus colegas europeos. Bien, disculpame un segundito solo. Un segundito solo. Bien, aquí estoy con vosotros de nuevo. Vale, euro-yen, muy parecido al euro-dólar, saliendo de esa zona de rango, de la zona de la base, en este caso en el 140.30 y acercándose al 143. No hay ninguna tendencia originada, al igual que en el euro-dólar, simplemente que está escapándose de una zona de rango a otra. Un trading bastante bueno para gente que le guste andar haciendo rango en rangos más o menos amplios, en 60 minutos, 4 horas, la verdad, condiciones excepcionales, tanto en el euro dólar y el euro yen para ese tipo de trading. Dólar australiano, vemos que tenemos aquí una buena peonza
cómo durante la semana, durante el inicio de esta semana empezamos con malos datos de créditos en China, que contagió a Australia, mal dato de empleo en Australia, ¿vale? Que dejó imantado el precio en la zona del 0,88 y bueno, el buen dato de inflación que tuvimos ayer de madrugada, pues lo que ha dado es quitar esas expectativas de que quizás se vayan a bajar tipos en, en la RBA, en Australia, y ahí seguimos un poquito en el mismo nivel, 0,88 imantados, ¿vale? Ah, vamos a verlo con un poco más en perspectiva. En 4 horas, recordar que estamos rompiendo soportes y que está aquí tenemos, ahora estamos un poquito en tierra de nadie. Creo que además hay alguna persona en la sala preguntando por dólar australiano. Estamos ahora un poquito en tierra de nadie, ¿vale? Por un lado, seguimos con buenas oportunidades de cortos, ¿vale? Estamos, ahora lo he cambiado a gráficos diarios, fijaros cómo estamos en una tendencia bajista importante y nos tenemos que ir hasta gráficos semanales para ver que estamos pues en niveles del 2010. Por lo tanto, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, tendencia bajista en gráficos semanales, tendencia bajista en gráficos diarios, rango en 60 minutos, pero vuelvo de nuevo al diario. Por un lado estamos en, bueno, no, vuelvo al 4 horas, que igual es donde mejor se ve hoy cómo está el mercado, donde estamos, ¿vale? Por un lado estamos por debajo de esos niveles del 2010 que han sido mínimos de diciembre, lo cual da un panorama bajista y que en este pullback, por los buenos datos de inflación del CPI que tuvimos ayer, son buenas zonas para buscar ventas, pero por otro lado, y aquí sí que lo vemos mejor en gráficos de 60, estamos siendo rechazados de la zona del 0,88, en este caso 30-40 pips por debajo del 87,60, y que de nuevo nos acercamos a esa zona de rechazo. No sé, yo aquí sinceramente esperaría un poco, no, yo no me atrevo a dar ninguna recomendación, lo veo un poco locura esto ahora, ¿vale? Mejor esperar. José Luis dice, la diferencia entre operar en demo y real solo está en el tema psicológico o existe algún factor técnico en la operativa. Puede existir un factor técnico en la operativa en mercados poco líquidos, ¿vale? Y según cómo de real o no sea la cuenta demo que te está ofreciendo tu broker. Eso consúltalo con el tuyo, ¿vale? Porque es la única diferencia que puede haber. La mayor diferencia va a ser siempre en las noticias, ¿vale? Que en las noticias igual tú pones una orden de entrada, por ejemplo, 5 pips antes de 5 segundos antes de la salida de la noticia, 5 pips por encima por debajo, pum, y seguro que te ejecutan una de ellas, bien, y te vas a pensar que eso es la bomba, ¿no? Sin embargo, luego en real, muy probablemente no se te va a ejecutar, ¿vale? Sobre todo en los gaps es donde más puede haber diferencia. Lo demás debería ser igual la demo que la real, ¿vale? Muy bien, hay buena audiencia en la sala hoy, casi 130 personas. Josu Galde, mejor que no digan nada como el FMI, cambio cálculo crecimiento España 0,2 versus 0,6, pasado mañana que dirán. Pues efectivamente. Bien, en cuanto a Chipre, he leído hoy también en algún comunicado que aparentemente no está siendo tan complicada la situación económica como se preveía y que del 7,1 se ha pasado solo al 5 el forecast para el 2014 o el 2013, con lo cual algunos datos buenos. Vamos a ver también este dato sobre los mejores y peores países para hacer negocios de Forbes. Bloomberg también crea su propio listado, ¿vale? De hecho, hoy ha habido uno muy bueno, pero que no he encontrado la fuente, solamente un artículo que ha creado el economista, que he mandado que lo pongan en el blog, seguramente ya está puesto en el blog, sobre las compañías.com mejores, con mejor previsión de crecimiento para el 2014, ¿vale? Vamos a ver si está publicado bien en el blog. Pero luego no lo he encontrado en Bloomberg.
Y fíjate que lo he buscado. Si alguien lo encuentra, se lo agradecería, por favor. No me ha dado tiempo. Pues puede ser interesante para contrastarlo, etcétera, etcétera. Además, como con markets.com tenemos muchas acciones del Nasdaq, pues también podríamos ver algunas de ellas en sus gráficos semanales, etcétera, etcétera, para ver la proyección del 2014. Sí, ni Facebook ni Google, la .com que más crecerá en 2014 es Kihoho 360. Aquí está, para que lo podáis ver en nuestro blog. Recordar que toda esta información que tenemos en nuestro blog, ¿vale? Os paso el enlace. También podéis... También, disculpad que se me ha activado un vídeo de la CNN México sobre Davos. Os pongo aquí en el chat. Sí, efectivamente, gracias, Juan Ramón González. Y este es el artículo. Vale, y este ranking de Bloomberg sobre .com cotizadas no lo encuentro. Si alguien lo encuentra y me pasa el enlace, pues fantástico. Bien, bueno, pero el que sí que tenemos es ranking, que Bloomberg también crea el suyo propio, y este de Forbes, sobre los mejores y peores negocios para hacer los mejores y peores países para hacer negocios, ¿vale? No pone todos, solo pone los 20 mejores y 20 peores. El primero Irlanda, segundo Nueva Zelanda, tercero Hong Kong. En esto coincide con el de Bloomberg. El de Bloomberg, el número uno lo ha puesto Hong Kong, ¿vale? Hay mucha diferencia en cuanto a la valoración que se le da a Estados Unidos, porque Bloomberg a Estados Unidos le da, creo que es el quinto, ¿vale? Y Canadá de los primeros. Y sin embargo, bueno, Canadá también más o menos en los primeros en Forbes, pero Forbes no destaca a Estados Unidos. Fijaros que lo pone en el 14 y sin embargo Bloomberg lo pone en los primeros, ¿vale? Australia también, el de Bloomberg también lo menciona. Por lo tanto, factores comunes: Hong Kong, Canadá, Australia, Estados Unidos, aunque lo penaliza bastante Forbes. Bien, Nueva Zelanda creo que ni siquiera lo menciona Bloomberg. Pero bueno, vamos a no hacer tantas comparaciones y centrarnos en en el de Forbes, y nos quedamos con Irlanda, Nueva Zelanda, Hong Kong, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Vemos cómo es Europa del Norte quien lo lidera. Singapur también, disculpad, Singapur creo casi con toda seguridad que también, sí, Singapur también lo menciona Bloomberg, seguro. De hecho, los dos que mejor pone de Asia son Hong Kong y Singapur. Seguimos por Canadá, Noruega, Holanda, Australia, Inglaterra. Sin embargo, Bloomberg creo que Inglaterra ni lo menciona. Bélgica, Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, empezamos a ver ya un país de Sudamérica como Chile. Bueno, y ya en los últimos, pues Libia, Gambia, etcétera, etcétera. Haití, Venezuela, Angola, Chad, Guinea. Vale. Ah, mira, aquí creo que está. Bueno, no, esto es por acciones, me parece el rendimiento. Iran Isotop. Bien, bueno, se puede ampliar la información. Os paso el enlace de Forbes, que también lo hemos puesto en nuestro blog, creo. España ni aparece. Dice José Antonio Cañaveras, ¿España dónde está? Sí, Chile, top one, Claudio, ¿eh? Chile ahí está fuerte. Chile podríamos considerarla como la Europa de Latinoamérica. Y que no se me enfade ningún otro
ciudadano de otro país latinoamericano. Sois varios los que estáis destacando, pero bueno, Chile en los últimos 10 años pues, ha crecido bastante. Aquí está, los mejores y peores países para hacer negocios también. Norberto, la Argentina da lástima. Bueno, España, la verdad, también. Ahora parece que nos estamos recuperando un poco, pero bueno, hasta que no venzamos este problema que tenemos con el paro, ni te cuento. Pero por lo menos los datos macro están empezando a pintar un poco. Carlos Alonso, muy bien por nuestros políticos promocionando la marca España, mejor que no digan nada. La botella ha ido a foros a promocionar Madrid. Muy bien, chicos. Bueno, son -10. Vamos a ir finalizando el webinar. Recordar que esta tarde no tenemos un webinar porque hago la videoconferencia con mis alumnos, pero ya mañana tenemos webinars con normalidad, ¿vale? A la mañana y a la tarde. Ahora, eso sí, recordad que la semana que viene no hay ni un solo webinar porque estamos con la Trading Week en Lanzarote. Eso sí, podéis seguir lo que vayamos a hacer a través de Facebook. Os podéis hacer todos amigos míos. Si me pedís solicitud de amistad en Facebook, si tecleáis David Aranzábal me encontraréis a la primera. O por Twitter, ¿vale? Recordar fx-foraliving. Además de, pondremos también un widget en la página home de FX for a Living y en la página home, si podemos, porque el año pasado hubo algún problema técnico, no sé por qué, alguna incompatibilidad del Java o una historia, de la Trading Week Lanzarote. Si no, en la Trading Week Lanzarote siempre tenemos el widget de Twitter abajo a la derecha. Si veis que no está puesta en una zona céntrica, en la home, abajo en la derecha también lo podréis ver. Así que un abrazo a todos y nos vemos. Adiós.